Yevgeny Prigozhin, el que fuera hasta ahora líder del grupo Wagner, ha muerto junto con la cúpula de la organización después de que el avión en el que viajaba fuese derribado por las defensas antiaéreas rusas mientras sobrevolaba suelo ruso. Entre las víctimas se encuentra también el fundador del grupo Wagner, Dmitry Utkin. Pero, ¿qué ha pasado realmente? ¿Qué se sabe hasta ahora? ¿Qué pasará con el grupo Wagner? Pues venga, al lío porque hay mucho que contar. Lo primero de todo, hay que ser prudentes. Obviamente siempre existe la remota posibilidad de que realmente los sistemas antiaéreos fallasen, con tan mala suerte que el único avión derribado de toda Rusia fuese el de Prigozhin, justo el día en el que viajaba con toda la cúpula de Wagner. Sin embargo, vamos a asumir, como todo el mundo está haciendo, que el avión de Prigozhin fue derribado intencionadamente por el gobierno ruso, o al menos por el Ministerio de Defensa. Bien, para el que no sea seguidor habitual de Memorias de Pez y no sepa qué es el grupo Wagner, decir que el grupo Wagner es una empresa militar privada que ha trabajado estrechamente con el gobierno ruso y con los oligarcas rusos. Durante la guerra de Ucrania se les ha proporcionado una gran cantidad de armamento y se les ha permitido reclutar convictos en las cárceles rusas, aumentando su poder militar. Gracias a su beligerancia y a su buen hacer en combate, el grupo Wagner se ganó el corazón de los sectores más ultranacionalistas de Rusia y adquirió una gran popularidad entre la población rusa. A los mandos del grupo Wagner se encontraba Yevgeny Prigozhin, un hombre que se convirtió en un auténtico fenómeno de masas en Rusia. Ante la popularidad que los Wagner estaban consiguiendo, el ministerio intentó controlar al grupo limitando su munición y prohibiendo la contratación de convictos para luego exigirles firmar un contrato que los subordinaría al Ministerio de Defensa ruso, lo que aumentó las tensiones entre Wagner y el propio Ministerio de Defensa. Utilizando un supuesto ataque no confirmado como justificación, Prigozhin movilizó a sus tropas hacia Moscú en un movimiento llamado la Marcha de la Justicia, para, según él mismo, descabezar al Ministerio de Defensa. Aunque el movimiento parecía una sorpresa, se acabó sabiendo que tanto la inteligencia estadounidense como Putin estaban al tanto de los planes de Wagner. Con el avance de las fuerzas de Wagner, Putin anunció planes para contrarrestarlos. Las fuerzas de Wagner avanzaron rápidamente, tomando la ciudad de Rostov del Don. Sin embargo, a medida que se acercaban a Moscú, sus apoyos políticos y militares comenzaron a escasear. Cuando parecía que el enfrentamiento a las puertas de Moscú era inevitable, Alexander Lukashenko, el líder de Bielorrusia, intervino como mediador. Finalmente, se llegó a un acuerdo en el que las tropas de Wagner se retirarían y Prigozhin sería exiliado a Bielorrusia. Paralelamente, el general Surovikin, un peso pesado del ejército ruso, fue presuntamente arrestado y desde entonces no se le ha vuelto a ver. El grupo Wagner abandonó finalmente Ucrania y fue desprovisto de todo su armamento pesado. Algunos de sus miembros volvieron a sus casas, otros pasaron a formar parte de las Fuerzas Armadas rusas, pero la mayoría continuaron en Wagner siendo destinados a Bielorrusia, donde el grupo entrenaría al ejército bielorruso. Sin embargo, a pesar de que muchos se quedaron en Bielorrusia, la actividad del grupo se centró en el mismo lugar donde operaba antes de la guerra de Ucrania, África. Allí en el Sahel, a cambio de unas jugosas cantidades, el grupo Wagner busca expandir la influencia rusa en el continente, entrenando ejércitos locales y haciendo alguna incursión antiterrorista, pero sobre todo garantiza la seguridad de los yacimientos mineros de las empresas rusas en la región. De hecho, Prigozhin había grabado un vídeo desde el Sahel mostrando su compromiso de defender, según él, los intereses rusos en África. Sin embargo, pronto todo iba a cambiar. Todo apunta a que el GRU, el Servicio de Inteligencia Militar ruso, estaba intentando reemplazar al grupo Wagner en África con un contingente de 20.000 hombres pertenecientes a diferentes empresas militares privadas como Redut y Convoy. En vista de que Prigozhin y su séquito veían peligrar su jubilación de oro en África, estos se desplazaron a Rusia de urgencia. Lo que no sabían era que su avión iba a ser derribado. Un derribo en el que murieron tanto Prigozhin como el fundador del grupo Wagner y mano derecha de Prigozhin, Dmitry Utkin. Lo mismo ocurrió con otros miembros de la cúpula de Wagner. Poco antes del ataque, Rusia había anunciado que el general Surovikin había sido relevado de su puesto y que sería destinado a otro después de unas vacaciones. Curiosamente, 2 días antes del derribo del avión, Estados Unidos había instado a sus ciudadanos a abandonar inmediatamente Bielorrusia. ¿Casualidad? No lo creo. Una muestra más de cómo los servicios de inteligencia estadounidenses están metidos hasta la cocina en el Kremlin. Ahora la pregunta es, ¿por qué el gobierno ruso quería matar a Prigozhin? Bueno, la verdad que motivos no le faltan. Veamos. 1. Prigozhin había protagonizado una rebelión meses antes, algo que no gustó nada ni a Putin ni al Ministerio de Defensa. 2. Como líder del grupo Wagner, Prigozhin tenía bajo su mando a una gran fuerza militar capaz de causar muchos problemas a una Rusia que apenas tiene reservas lejos de Ucrania. 3. Además, Prigozhin y el grupo Wagner habían amasado una gran cantidad de apoyo social entre los sectores más nacionalistas del país.
Y 4, además, el grupo Wagner despierta también muchas simpatías entre los bajos rangos del ejército. Vamos, que todo esto está encaminado a evitar un hipotético golpe paramilitar por parte del grupo Wagner, un grupo Wagner cada vez más envalentonado y menos dócil a las órdenes que llegaban desde Moscú. De esta manera Putin se queda sin oposición sobre la forma en la que llevará a cabo la guerra en Ucrania. Y ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con el grupo Wagner? Esta pregunta es un poco difícil de responder. Lo primero que hay que recordar es que la cúpula del grupo ha caído, y sus dos figuras más famosas también, por lo tanto el vacío de poder dentro de la organización es un hecho. Por ello, las posibilidades son infinitas, pero hay 3 escenarios que merece la pena valorar. Veamos cuáles son. Una opción es que el gobierno ruso coloque a un títere al frente de Wagner para así asegurarse tener el control sobre este. Un segundo escenario es que el grupo se disuelva integrándose sus miembros en otras PMC bajo amenaza de ser perseguidos o eliminados por las fuerzas rusas. Y por último, el escenario menos probable, aunque no descartable, es una segunda rebelión del grupo Wagner. De hecho, en canales de Telegram pro Wagner ya se habla abiertamente de esta acción. El problema es que ahora el grupo Wagner no tiene armamento pesado, está disperso en Bielorrusia y África y no cuenta con ninguna cabeza visible que pueda liderar las operaciones. No obstante, pase lo que pase, te lo contaremos aquí, en Memorias de Pez. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes dar a like, suscribirte. Si te gusta la economía, seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal sobre economía y finanzas. Por lo demás nada, un saludo y hasta la próxima.